8 historias escalofriantes de empleadas, revelaciones siniestras y secretos malditos de SCVIRTOS. La ciudad respiraba una atmósfera de descomposición. Las luces temblorosas de las oficinas iluminaban la oscuridad, creando sombras extrañas que se movían en silencio. Clara, madre soltera de 32 años, sentía el frío calar hasta los huesos cada vez que empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos. Esa noche, mientras sus 2 pequeños dormían, la soledad se hacía más pesada. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y los ecos de sus pasos resonaban como gritos silenciados en el vacío. Mientras limpiaba un rincón olvidado del edificio, un susurro lejano cortó el aire. Era un sonido suave, casi melódico, que parecía emanar de las paredes. Clara se congeló. El corazón le latía con fuerza, su respiración se volvió entrecortada. Miró a su alrededor, buscando una razón lógica para el sonido, pero solo encontró silencio. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidió aventurarse al sótano, con el deseo de desentrañar el misterio. El sótano era un laberinto inquietante de tuberías oxidadas y cables pelados. Cada paso que daba la acercaba a la fuente del susurro. La luz de su celular brillaba tenuemente, proyectando sombras que danzaban como espectros a su alrededor. Al alcanzar una pared que parecía común, algo la llamó, un pequeño agujero. Sin pensarlo, comenzó a rasgarla con sus manos temblorosas. Lo que encontró la heló por dentro. Unas cámaras ocultas, visores oscuros, mostraban los rostros de sus compañeros de trabajo, vigilando sus cada movimientos. Su vida, su intimidad, todo era un espectáculo para alguien. El horror se apoderó de ella. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror crecía dentro de Clara como una serpiente constrictora. Recordó a Marta, su amiga que había desaparecido sin dejar rastro, y su estómago se revolvió. ¿Cuántas más habían vivido eso antes? Decidida a encontrar respuestas, fue a confrontar a su supervisor, un hombre impecablemente vestido que últimamente se había vuelto cada vez más ominoso. Pero a medida que hablaba, el respeto que había tenido se desmoronaba. Él sabía más de lo que decía, y eso la aterrorizaba. Sus días se convirtieron en una red de desconfianza y miedo. Una noche, cuando cerró la oficina, sintió que pronto la estarían esperando. De repente, percibió una presencia detrás de ella. Ante sus ojos, sombras emergieron del rincón más oscuro. El escalofrío recorrió su espina dorsal como un trueno silencioso. Intentó correr hacia la salida, pero el laberinto se cerraba a su alrededor. Los hombres de las sombras se acercaban, sus rostros ocultos, su intención oscura. ¿Escapar? Nadie se ha salido con la suya, resonó una voz siniestra en su mente, mientras el terror llegaba a su punto más alto. ¿Logrará Clara salir viva de este horror que la acechaba? ¿O será solo otra víctima en la lista de mujeres que han desaparecido en las sombras de la desigualdad y la violencia? Clara sentía el sudor frío deslizándose por su frente, su mente luchando entre el pánico y la necesidad de escapar. Las sombras parecían bailar a su alrededor, y el eco de sus respiraciones se sumaba a la oscuridad abrumadora. Justo cuando sintió la presión de algo helado contra su cuello, un grito reverberó a través de los pasillos. Era el grito de una mujer, inconfundible, desgarrador. El eco llenó el aire, como si las paredes mismas clamaran por ayuda. Estremecida, Clara giró instintivamente hacia la fuente del grito, el corazón latiéndole en un ritmo frenético, mientras un impulso primal la empujaba a avanzar. Avanzó titubeante, guiada por la desesperación. Quería descubrir la fuente de ese alarido, que parecía haber rompido el velo del horror que la rodeaba. Sin embargo, la oscuridad la envolvía, opaca y amenazante. A cada paso, las sombras se cerraban más sobre ella, como si quisieran devorarla. Se detuvo un instante, buscando un refugio temporal en un rincón, acurrucándose contra la fría pared,
cuando notó algo más, sus compañeros. Juntos, como sombras alargadas, discutían en voz baja en una de las esquinas del sótano. No le eran desconocidos, pero sus rostros parecían distorsionados por el temor y la culpa. Necesitaba escuchar, susurros escalofriantes llegaban a sus oídos, palabras que hablaban de un sacrificio. La traición estaba en el aire, como un veneno que se estaba filtrando entre ellos. Uno de ellos, Ricardo, un hombre que había trabajado con ella por años, mencionó a Marta. Marta. Su amiga cuya sonrisa ya no iluminaría los pasillos. ¿Qué estaban planeando? ¿Qué horror estaba ocurriendo detrás de esas paredes? El corazón de Clara se paralizó. Comprendía que la vigilancia iba más allá de las cámaras. Era un juego mortal que involucraba a todos. Con su pulso acelerado, decidió escuchar un poco más. Se encorvó, escondiéndose en la penumbra, consciente de que su vida dependía de no ser descubierta. Sabemos lo que pasó con ella. No podemos dejar que se repita, decía una voz temblorosa. Pero no podemos arriesgarnos, tenemos que hacerlo por ella. Es nuestra única salida. Clara sintió que las entrañas se le retorcían. ¿Por qué hablaban de un sacrificio? Ellos, sus compañeros, sus amigos, ¿se habrían dejado llevar por aquella oscuridad? La sensación de traición se apoderó de ella, más intensa que el miedo. De repente, un silencio helado les envolvió y se volvieron hacia el lugar donde ella estaba oculta. «Alguien está ahí», gritó Ricardo con voz temblorosa, el aire pesado de tensión. El tiempo se detuvo, Clara sintió que cada latido de su corazón podría traicionarla. En un instante de pura adrenalina, salió corriendo, atravesando esa oscuridad con un único pensamiento en su mente, escapar, no había tiempo para dudar. Mientras corría, sentía las sombras al acecho, pero había algo más, un sonido distinto, el eco de pasos que la seguían. La respiración entrecortada de su perseguidor resonaba en sus oídos, un eco de su propio terror. «No puedes esconderte», decía aquella voz, como un cuchillo afilado en medio de la noche. Llegó de nuevo al laberinto del sótano, sintiendo que se adentraba al mismo infierno. Su único refugio se encontraba cada vez más lejos. Sin embargo, había una salida. La salida estaba allí, a la vista. ¿Pero llegaría a tiempo? Las sombras estaban más cerca que nunca, y el grito que había escuchado resonaba aún en su mente. Justo antes de salir, un fuerte tropiezo la hizo caer. El suelo frío la abrazó, y una mano gélida se cerró sobre su tobillo, puyando hacia atrás con una fuerza aterradora. Clara miró hacia abajo, y el horror que vio la paralizó. Esa mano no era de sus compañeros. Era una sombra viva, voraz, dispuesta a acabar con ella. ¿Podrá Clara liberarse de la oscuridad que la atrapa o se convertirá en otra víctima más de aquellos que una vez fueron sus amigos? Clara luchaba por liberarse, su cuerpo lleno de adrenalina, pero el desafío era abrumador. La mano gélida la arrastraba hacia la oscuridad, como si la sombra misma quisiera tragársela. En su mente solo había un pensamiento: no podía permitir que eso sucediera. Con un grito ahogado, golpeó con su pie libre, dando patadas salvajes en un intento desesperado por romper el agarre. De repente, sintió que la mano se aflojaba. Aprovechando el momento, se lanzó hacia adelante, arrastrándose por el frío suelo de cemento. Se levantó rápidamente, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. Miró hacia atrás, la sombra se agachaba, perdida entre los rincones oscuros del sótano. Lentamente, la tensión en su pecho se disipó, pero el miedo continuaba, monstruoso y persistente. Desesperada por encontrar una salida, Clara buscó entre las sombras. Sabía que debía alejarse de sus compañeros, quienes se habían transformado en desconocidos, pero también sentía que no podía estar sola. No. Nunca debió haber sentido esto. El aire se tornaba denso, y con cada golpe de su corazón, el eco de aquel grito desgarrador resonaba en su mente. La luz apagada le ofreció una tenue guía. Avanzó hacia el extremo del sótano, donde una puerta de metal oxidado parecía mostrarle el camino. Se acercó cautelosamente, la esperanza y el miedo luchando dentro de ella. Mientras se acercaba, escuchó susurros nuevamente, más cercanos, taladrándole la mente. «No hay salida, no hay salvación», repetían esas voces,
llenas de un terror que le erizaba la piel. Clara cerró los ojos y tomó aire, recordando a Marta, la amiga que había sido parte de su vida y que ahora formaba parte de las murallas de este lugar. Al abrirlos, notó que la puerta estaba entreabierta. La empujó suavemente, y al hacerlo, un chirrido agudo llenó la sala, como si las paredes se quejaran. Se asomó, encontrando un pequeño cuarto que parecía un archivo olvidado. Documentos esparcidos por el suelo, viejas fotos descoloridas, y, en un rincón, una caja negra, cubierta de polvo y telarañas. Quizás ahí encontraba respuestas. Se acercó a la caja, sintiendo que un sudor frío recorría su espalda. La abrió lentamente, y su aliento se le detuvo al descubrir un álbum. Al abrir la primera página, las imágenes revelaron rostros familiares, y entre ellos, el de Marta. Pero no era una fotografía común. En cada imagen, alguien más aparecía, un designio oscuro se había apoderado de esas sonrisas, como si cada uno estuviera marcando su destino con el horror a la vista. Un ruido angustiante la sacó de su aturdimiento. Las sombras emergieron nuevamente, esta vez con mayor ferocidad. Clara, atrapada entre el deseo de conocer la verdad sobre su amiga y el terror que la rodeaba, sintió como la oscuridad la envolvía. ¡Clara!, gritaron sus compañeros desde la entrada del sótano, sus rostros desfigurados por el miedo y la locura. Se acercaban, pero algo en sus miradas le advertía que nada era lo que parecía. «Ayúdame», clamó, mientras las sombras arandeaban su figura, tirando de su esencia. En ese momento, un destello de entendimiento se deslizó a través de su mente. No solo su vida estaba en juego. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. El álbum cayó al suelo, las páginas se abrieron como alas de un ave mortuoria, mostrando un ritual pagano, el sacrificio que su equipo había convocado de forma deliberada. Miró a sus compañeros, y el horror se adueñó de ella. No solo eran amigos, también eran cómplices. «Ustedes son parte de esto, ¿verdad?», murmuró, mientras el pánico crecía en su voz. Ellos avanzaban, pero también sabían que el tiempo se les acababa. Clara sabía que debía hacer algo. O se entregaba a la oscuridad, o luchaba por salir, ahora con su vida y la de Marta en juego. Una decisión crucial se alzaba ante ella, y el sacrificio ya no era solo un susurro en la penumbra, sino una certeza aterradora. Con la adrenalina corriendo por sus venas, levantó el álbum, aferrándose a la esperanza de que la verdad pudiera liberarla del horror. Pero, ¿habría tiempo para escapar de su destino o era ya demasiado tarde en este juego siniestro? Mientras el eco del grito de su amiga resonaba en su mente, ¿era ahora o nunca? La confusión y el terror fluían en el aire enrarecido, presionando su aliento y su decisión. ¿Logrará Clara desenredar la intrincada trama antes de quedar atrapada para siempre? La angustia llenó el aire como un denso humo. Clara retrocedió, sus ojos fijos en los rostros de los que antes consideraba amigos. Los murmullos de las sombras se intensificaban, como si la oscuridad misma se regocijara de su tormento. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó Clara, su voz casi un susurro, ahogada por el pánico. Las miradas que le respondieron eran frías, vacías. «No puedes entender, Clara», dijo Leo, uno de los más cercanos. «Esto es más grande que nosotros. No hay vuelta atrás». Ella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, entendiendo que la traición estaba tan arraigada en la esencia de este lugar como las sombras que lo habitaban. Sin pensarlo, Clara giró sobre sus talones y corrió, sus pasos resonando en el eco del sótano. Las sombras, antes confusas y difusas, empezaron a tomar forma. Con cada paso que daba, la murmurante advertencia se intensificaba: «Escapa, regresa». Aunque la voz parecía provenir de todos lados, se asemejaba a un rasguño en su mente, empujándola hacia un lugar más oscuro. Atravesó la puerta del pequeño cuarto, sintiendo una presión en el pecho, casi como si las paredes del sótano la estuvieran asfixiando. Se encontró en un pasillo aún más angosto, iluminado por luces parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Allí, se dio cuenta de que cada puerta que encontraba parecía cerrada, sellada como si nada pudiera salir o entrar. La sensación de estar atrapada la consumía. Un sonido, un crujido, la hizo detenerse. Se giró lentamente, y el brillo de una lámpara llegó desde la entrada del pasillo. Era Leo,
pero no solo él, sus otros compañeros lo seguían, todos con expresiones que eran un cóctel de euforia y locura. Clara retrocedió, apretando la mandíbula para reprimir un grito. No, no. La voz temblorosa que salió de sus labios era la misma que tenía el eco del terror. Clara, comenzó Marta, su voz sonando dulce y suave. No puedes huir de esto. Debemos unirnos. El sacrificio, el poder. Lo entenderás. La mirada vacía de Marta hizo que Clara sintiera que el suelo temblaba bajo sus pies. En una fracción de segundo, Clara se dio cuenta de su verdadero plan. La oscuridad no solo deseaba devorarla, estaba alimentándose de su miedo, de la traición. En ese momento, un estallido de adrenalina la impulsó a actuar. No soy parte de esto. No seré su sacrificio, gritó, levantando el álbum como un escudo. Las sombras parecen encogerse ante la resistencia, retrocediendo momentáneamente. Los rostros de sus amigos se transformaron en máscaras furiosas. Eres solo una niña asustada, dijo Leo, y Clara, con el corazón latiendo salvajemente, sintió que la furia y el miedo se entrelazaban en su mente, dio media vuelta y corrió hacia la primera puerta que encontró. Al empujarla, llegó a una habitación más amplia, llena de muebles cubiertos de polvo y una atmósfera densa y tensa que parecía pulsar con angustia. Al dar un paso adentro, una niebla gris comenzó a envolverla, llenando la sala con un aire helado. En el centro de la habitación, había un altar, y sobre él, un objeto brillante, un amuleto que parecía emanar un poder ancestral. Clara sintió que su cuerpo temblaba, atraída por su resplandor, pero al mismo tiempo, una advertencia retumbaba en su cabeza, lo tomó sin pensarlo, el frío del metal inundando su piel. En ese momento, la niebla se disipó, y las sombras que la habían acechado se hicieron más cálidas, como si encontraron en el amuleto una ancla. Un sonido profundo y retumbante llenó la sala, una risa grave y malévola. Tu elección fue sellada, Clara, resonó la voz. El sacrificio ha comenzado, y no hay forma de escapar de tu destino. Clara sintió un estremecimiento helado. Su corazón se disparaba cuando, del rincón oscuro, apareció una figura elevada con ojos brillantes. En un instante, recordó el verdadero sacrificio, no solo su vida estaba en juego, sino el destino de todos aquellos que había amado. Las sombras se estaban acercando de nuevo, hambrientas. Pero había una conexión en él. Amuleto. ¿Podría usarlo para revertir lo que había comenzado? Clara sabía que debía hacer algo cuando pensaba que tendría que elegir entre él o el sacrificio de todos. La sala tembló de nuevo, y una voz desconocida surgió en su mente, ¿serás tú quien rompa la maldición? El tiempo se terminaba. La oscuridad no solo la rodeaba físicamente, había empezado a deslizarse en su alma. Con el amuleto en mano, Clara enfrentó a la figura aterradora, su voz resonando con determinación, no estoy aquí para sacrificarme. Estoy aquí para liberarme. Y también a ellos. Pero el tiempo se esfumaba, y Clara sabía que cada decisión tenía un precio. Mientras se preparaba para confrontar lo inevitable, un grito desgarrador resonó en el vacío. Era su propia supervivencia o el sacrificio final que acechaba en la penumbra. Las sombras estaban listas para reclamar lo que consideraban suyo. ¿Logrará Clara cambiar su destino o quedará atrapada junto a ellos para siempre? Las sombras se movían con una velocidad inquietante, danzando en su entorno como si celebraran su incertidumbre. Clara sostuvo el amuleto con firmeza, consciente de que su elección podría decidir no solo su destino, sino el de aquellos a quienes una vez consideró amigos. La figura elevada frente a ella parecía desdibujarse, pero sus ojos brillaban con una sed insaciable. «Crees que tienes el control», dijo, su voz resonando en el aire helado. «Pero este lugar te pertenece». Y en su corazón, el miedo siempre gana. El piso tembló cuando Clara se dio cuenta de que no podía perder tiempo. A su alrededor, los rostros distorsionados de Leo y Marta comenzaron a acercarse, las sombras se alargaban como dedos clamando por lo que consideraban suyo. Clara supo que el amuleto contenía una respuesta, una forma de luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. «Si voy a liberarme, debo entender qué significa esto», murmuró, apretando el amuleto, notando que resonaba con su propio latido. Las sombras se detuvieron brevemente, sorprendidas por su desafío.
Pero la figura se rió, una risa llena de desprecio. ¿Entender? Eres una simple niña que no ve más allá de su propio miedo. Deberías rendirte. No había espacio para la rendición. Clara recordó las historias que le contaban de niña, historias de sacrificios y héroes, de pueblos que encontraron fuerza en la comunidad. Tal vez no pueda vencerte sola, gritó, levantando el amuleto hacia el altar. Pero quizás, si puedo conectarme con el valor de aquellos que me han precedido, podré romper tu ciclo de oscuridad. Las luces parpadeantes del pasillo comenzaron a intensificarse. Entonces, mientras Clara conjuraba su voluntad, una figura angustiada emergió de la niebla. Era una mujer con un rostro conocido, su abuela, con una expresión que mezclaba tristeza y fuerza. Clara, hija mía, dijo la figura, su voz suave pero firme. Recuerda quién eres. La oscuridad es poderosa, pero no puede vencer a aquellos que se aman. Únelos a ti. Clara sintió un torrente de conexión y fuerza fluir a través de ella. Aquellos que habían sido tomados por la oscuridad, aquellos a los que había amado, cada rostro familiar aparecía en su mente, y no solo ella estaba en peligro. La cruda verdad le dio poder, y, en su mente, un grito colectivo de resistencia resonó. El amuleto comenzó a brillar con fuerza, proyectando un resplandor que iluminó la sala. El frío se disipó, las sombras parecieron tambalearse. No, no puedes hacer esto, rugió la figura elevada, sus ojos ahora exhibían una mezcla de rabia y miedo. Puedo, y lo haré. Clara sintió su voz tomar una nueva dimensión, un coro de valentía. Con cada palabra, empujó hacia adelante el poder del amuleto. Las imágenes de sus seres queridos se unieron a ella, como un ejército de luz que empujaba lo oscuro hacia atrás. Las sombras se retorcieron y gritaron, intentando resistir, pero la conexión era más fuerte. Clara dirigió el resplandor hacia la figura aterradora, sintiendo que el poder del amuleto era una extensión de su propia determinación. Liberadnos, clamó, y con un destello brillante, un rayo de luz atravesó la oscuridad, pero justo cuando creía haber ganado, un grito rompió la sala. Clara se dio la vuelta y vio a sus amigos en el umbral, sus caras reflejaban desesperación, como si fueran ellos quienes estuvieran sufriendo el verdadero sacrificio. Ayúdanos, Clara, suplicó Leo. No nos dejes. El dilema se presentó como un abismo profundo. ¿Podría rescatarse a sí misma y a ellos al mismo tiempo? La luz del amuleto titiló, desvaneciéndose mientras su conexión se tambaleaba. Las sombras comenzaban a presionarla nuevamente, buscando reabsorber el poder que le había devuelto a la lucha. ¿Qué harás, Clara?, preguntó la figura, su voz ahora un susurro temido. ¿Te salvarás tú o te arriesgarás todo por unos pocos? Es una elección que podría destruirte. La presión aumentaba. Clara enfrentó la oscuridad, sintiendo que sus amigos estaban más perdidos que antes. Y dentro de esa confusión, vio la elección que estaba forjando. En un instante, la decisión se sentó pesada en su pecho, cada latido marcaba el tiempo que le quedaba. No pienso rendirme. No me detendré ante su miedo, gritó, y solo entonces, decidió. Con el resplandor del amuleto en su corazón, se lanzó hacia sus amigos. Las sombras rugieron, y la risa lúgubre resonó, mientras Clara avanzaba valientemente, pero al borde de la luz, cuando se sentía triunfante, una sombra se desenredó. Rápidamente, se convirtió en algo más grande, más oscuro. Mientras la imagen del terror se extendía, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Logrará rescatar a sus amigos o se perderá con ellos para siempre en la oscuridad? Clara sintió cómo la oscuridad la envolvía, su corazón latía con fuerza en su pecho. La presencia desconocida ante ella creció en tamaño y forma, convirtiéndose en un monstruo tangible, con tentáculos que se expandían en todas direcciones, como si buscara absorber la luz y aniquilar cualquier atisbo de esperanza. Aquella sombra grotesca no solo deseaba su desamparo, también se alimentaba de la angustia de sus amigos, de sus gritos ahogados. Moviéndose como un torbellino, Clara levantó el amuleto. Su resplandor vacilaba, pero recordaba la voz de su abuela, esa melodía que hasta ahora había guiado su camino. Debía unir su voluntad a la de sus seres queridos ante esa abominación. No están solos, gritó. La luz del amuleto se intensificó,
resonando con el eco del amor que compartían. Los rostros de Leo y Marta se acercaron, mirándola con ansiedad. La conexión sentida entre ellos creció, transformándose en un cordón de fuerza. Aunque aterrador, el monstruo parecía extrañamente cauteloso mientras la luz crecía. Clara, sintiendo la fuerza de su vínculo, dio un paso hacia adelante. «Hazlo, Clara». La animaron sus amigos, sus voces entrelazándose entre sí. El monstruo, un ser hecho de despavorida condenación, gritó desesperadamente. «No puedes salvarlos. Son míos. No te pertenecen». Clara replicó sin titubear. La luz del amuleto brilló intensamente, enviando destellos en todas direcciones. Con cada latido, el aliento de sus amigos parecía llenarla de valor. Sus almas son libres. El contacto de sus manos con el amuleto generó un rayo de luz aún más feroz, capaz de desgarrar las sombras. Clara hizo un gesto con la mano, empujando al ser oscuro a un costado, aunque no desaparecería tan fácilmente. En su avance, sentía que utilizaba cada fragmento de energía que le quedaba, sintiendo la conexión con cada persona que había amado, pero la figura siniestra se reagrupó, sorprendida momentáneamente. Con un movimiento rápido, extendió una de sus sombras, atrapando a Leo antes de que pudieran escapar, su grito resonando con escalofríos en el aire. La desesperación inundó a Clara, su estómago se revolvió con horror al ver cómo su amigo se hundía en la oscuridad. «Leo. No podemos rendirnos», dijo Marta, temblando. «No, por favor». Sus ojos brillaban con miedo, pero también con una chispa de determinación. Entonces, Clara comprendió. No podía solo querer asumir el peso de la lucha sola. Debían unir sus voces y voluntad. Con sus amigos cayendo en la desesperación, Clara levantó el amuleto una vez más, esta vez hacia ellos. «Cierra los ojos y siente el poder que compartimos. Lucha por lo que amas». Los tres, en un mismo impulso, se aferraron al amuleto. La luz en la habitación se hizo casi insoportable, brillando con la pureza de sus sentimientos. Las sombras comenzaron a encogerse, temerosas ante el torrente que se alzaba contra ellas. Clara sintió que el mundo a su alrededor vibraba, la energía palpitaba en un ritmo compartido, pero antes de que pudieran estar seguros de lo que sucedido, las sombras comenzaron a gritar. «Esto no ha terminado», resonaron en un grito colectivo, mientras el monstruo se retorcía y lanzaba tentáculos en un último intento de arrastrarles de nuevo. «¿Qué más quieres de nosotros?», gritó Clara, sintiendo que la desesperación los envolvía nuevamente. «Un alma», respondió la figura, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Su masa oscura comenzó a fragmentarse, y el terror se convirtió en rabia. «Solo una más y podré reclamar este mundo». El tiempo parecía detenerse. Clara miró a sus amigos y comprendió que la lucha no solo era contra ese ser, sino contra la propia oscuridad que se entrelazaba con su valor. ¿Una más? No lo haré. El sacrificio no es la solución, dijo entre dientes, mientras la luz del amuleto palpitaba. Sin embargo, Clara sabía que la figura podría bien estar jugando un último truco. ¿Pero qué precio estás dispuesta a pagar? Las sombras comenzaron a cobrar fuerza de nuevo, halo de pánico en cada grito desesperado. Clara sentía su propia voz fluctuando, luchando por mantenerse firme. «Nunca daré lo que quieres». La frase resonó, pero la figura parecía sonreír en su derrota, con un brillo oscuro en sus ojos, y en ese instante de elección, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un movimiento inesperado hizo que el amuleto se encendiera aún más, iluminando el camino hacia lo desconocido. Un nuevo dilema nubló su mente, podría encontrar una forma de unir la luz y la oscuridad sin sucumbir al horror. El grito de la figura resonó, un eco ensordecedor que la llenó de un terror palpable. «¿Qué elegirás, Clara? Elige ahora, o perderás todo», y así, frente a la insidiosa realidad de la oscuridad, Clara tuvo que decidir si permitiría que el cuento de sus amigos terminara en el abismo, o si se atrevería a cruzar lo desconocido, atrapada entre sombras seductoras y una luz brillante que apenas comenzaba a vislumbrar. Clara sintió que la luz del amuleto pulsaba con una energía desconocida. La figura sombría se agitaba, como si supiera que su momento de triunfo pendía de un hilo.
El grito del monstruo reverberó, un sonido desgarrador que atravesó sus entrañas y sacudió sus voluntades. ¿Y si te ofrezco un trato? Sugirió con una voz que prometía tentaciones oscuras. No caeré en tus trampas. Clara respondió, aunque la duda arañaba su mente. La angustia la envolvía, y la desesperación por salvar a Leo la entumecía. La imagen de su amigo desapareciendo entre las sombras provocó que su corazón latiera más rápido. ¿Qué debo hacer? La pregunta sale de su boca sin pensar. La figura se erguía, su forma fluctuando y cambiando de manera inquietante, como un reflejo deformado en agua turbia. Solo una simple elección, musitó el ser. Solo debes dejar tu luz y tus amigos para que yo pueda salir. Así, yo haré un pacto, su alma quedará a salvo. No. No existen tratos con criaturas como tú, dijo Clara con más fuerza. Pero la sombra parecía intensificarse, acercándose a su pecho, como un abrazo gélido que amenazaba con desvanecerla en su helada oscuridad. Elige, Clara. Elige y tendrá fin esta locura. Clara miró a Marta, su amiga balbuceando, luchando contra un llanto. Y a Leo, su alma marcada por el miedo, atrapado en ese mar oscuro que se lo tragaba lentamente. No sé si puedo. La inseguridad se apoderaba de ella, las tentaciones se multiplicaban en su mente, y el amuleto se oscurecía, luchando por seguir brillando. Cada momento que tiembles, es una oportunidad para mí. La voz del ser era un susurro seductor, llameante y peligroso. Clara sentía que el frío invadía su alma. ¿Acaso no deseas salvarlos? Puedes cargar con el peso del horror. Solo una alma para liberar a los otros, insistió la sombra, su forma acercándose más. Clara apretó los dientes, intentando resistir la presión que le ofrecía la criatura. Nunca seré parte de tu juego. ¿Eso crees? Espera. De repente, el aire se llenó de imágenes parciales, visiones de sus amigos atrapados en un laberinto de dolor. Clara vio fragmentos. Momentos de risa, cartas, promesas. Cada recuerdo era como un puñal que la atravesaba, punzando su ser con recuerdos que nunca querría olvidar, y en ese instante, la luz del amuleto pulsó de nuevo, pero no se sentía de su propia energía. Eran las memorias de sus amigos. Con un grito, la energía se desató. Clara, sintiendo que no podía dudar, levantó el amuleto deslumbrante, gritando, «Nunca seré tu sacrificio. Nunca lo seré». La criatura se agitó violentamente, sus tentáculos desgarrándose en un frenesí. «Esto no se queda así. Pagarás por eso», resonó su voz, pero Clara se sentía más fuerte. «No. No te permitiré destruir lo que amamos». En ese momento, un rayo de luz se disparó desde el amuleto, cortando la oscuridad, mientras el monstruo chillaba, guiado por la furia que llamaba a la desesperación. Sin embargo, en el instante en que la luz parecía deslizarse sobre el abismo oscuro, un giro inesperado se reveló. En su propia espiral de energía, Clara vio una figura conocida desvanecerse entre las sombras. Era su abuela, envuelta en la misma penumbra. «Clara, escúchame, abuela». Una mezcla de miedo y esperanza llenó el pecho de Clara mientras se enfrentaba a lo desconocido. La figura de su abuela parecía atrapada también, difusa, pero clara al mismo tiempo. «No dejes que te lleven, Clara. La luz no se apaga, la oscuridad no tiene final si tú no lo permites». Todo a su alrededor comenzó a cambiar. La habitación se agitaba, como si el suelo fuera un océano de pesadillas. «Abuela, ayúdame», gritó Clara desesperada. El monstruo, reagrupándose, se dirigía hacia la fuente de su luz, y el tiempo parecía escurrirse como arena entre los dedos. «La oscuridad siempre busca más, Clara. Debes usar la luz para enfrentarte a lo que llevas dentro». «¿Pero qué significa eso?», preguntó Clara, sintiéndose más perdida que nunca. «Tu mayor enemigo está dentro de ti, Clara. Enfréntalo», resonó la voz de su abuela, y en ese momento, la figura sombría lanzó un alarido escalofriante que hizo temblar el ambiente. En un giro final de desesperación, Clara tuvo que decidir, abrirse a los recuerdos que la respaldaban o permitir que la oscuridad dominara su ser. Mientras su abuela se desvanecía y los gritos resonaban, Clara comprendía que la lucha acababa de comenzar.
¿Cómo podría enfrentar su propio miedo personal si el monstruo se alimentaba de la sombra de sus propios secretos? Con el corazón palpitante, se preparaba para el enfrentamiento final, sintiendo que el verdadero horror apenas comenzaba a despegarse. ¿Sería capaz de encontrar la luz en su interior o la oscuridad se llevaría todo lo que amaba? Las sombras se alzaban de nuevo. Pero esta vez, Clara sabía que solo había un camino y no podía dudar. Tentáculos oscuros la rodeaban, y cada paso hacia adelante era hacia lo desconocido. La valiente pregunta que resonaba en su mente quedaba en el aire: ¿cuánto estaba dispuesta a perder para descubrir la verdad oculta en su corazón? El aire se volvió denso, como si cada respiración llevara el peso de una verdad ominosa. Clara sintió el frío recorrer sus venas, mientras los tentáculos del monstruo se torcían y se estiraban, buscando absorberla en su oscuridad voraz. Por un instante, se planteó la posibilidad de ceder, dejar que el horror se apropiara de su ser y que el monstruo prometiera salvar a Leo y Marta. Pero esa idea era repulsiva, una traición a lo que habían vivido juntos. El amuleto brilló intensamente en su mano, pulsando con una fuerza que sentía, calor y frío al mismo tiempo. Clara comprendió que tenía que despojarse del miedo, que cada llanto y cada grito eran ecos de lo que había dejado atrás. Se situó en el centro de lo que parecía el abismo del infierno, rodeada por la sombra de su propio terror. Soy más fuerte que esto. Mi luz es más brillante, murmuró, como si recurriera a un mantra en medio del pánico. La figura sombría retrocedió un momento, sorprendida ante el resurgimiento de Clara. ¿Acaso no se alimentaba de su dolor, de su desesperación? Comenzó a reírse, una risa que reverberaba por todo el laberinto de pesadillas. ¿Crees que puedes desafiarme? Tu luz no es suficiente para extinguir mi oscuridad. Te aplastaré, pequeña. Clara cerró los ojos, reconociendo lo que su abuela le había dicho. Su mayor enemigo no era la sombra, sino la inseguridad que la ataba. No estoy sola, gritó, y volvió a abrir los ojos, buscando en su interior los recuerdos que la unían a sus amigos, a su familia, a los buenos momentos que quien había sido en el pasado. Momentos de alegría que eran su verdadera luz. Recuerdos. Ven a mí. El amuleto vibró con cada palabra y Clara se sintió invadida por la calidez de las risas de Leo, los abrazos de Marta. Despertando la base de esos sentimientos, la luz se intensificó, creando una esfera blanca que bloqueaba la oscuridad. La sombra se retorcía, enfurecida al ver la luz expandirse. No puedes con esto, Clara. La verdad vale más que esos pobres recuerdos. Tal vez. Pero tu verdad es una mentira construida sobre el dolor. Y no me tragarás. Con cada palabra, la luz se expandía, la batalla se desencadenó y la oscuridad se abalanzó, pero Clara se mantuvo firme. Con cada uno de sus recuerdos, la arena del tiempo parecía congelarse, y las imágenes de sus amigos comenzaron a tomar forma, llenando el espacio que la sombra había vaciado. Cada risa, cada promesa compartida, las pequeñas hazañas de resistencia ante la vida, fueron formando un ejército invisible. El monstruo lanzó un grito desgarrador, como si supiera que estaba perdiendo. Clara sintió una oleada de valor: si te enfrentas a la luz, eventualmente cederás. Haré brillar mi verdad. De repente, un frío helador recorrió la habitación, y el monstruo lanzó un ataque desesperado, un torbellino de oscuridad tratando de envolverse alrededor de Clara. Pero ella había despertado algo dentro de ella, una luz que no solo era suya, sino de todos aquellos a quienes amaba. Se lanzó hacia el corazón de la oscuridad, pero antes de que pudiera llegar, la sombra cambió su forma, tomando la figura de su abuela de nuevo. Clara, no dejes que te mientan. No todo lo que ves es lo que parece. La confusión la atravesó. ¿Era realmente su abuela, o una nueva trampa del monster? No. No te dejaré. No otra vez, gritó Clara, sintiéndose desgarrada entre la ilusión de ver a su abuela y la necesidad de permanecer firme. La tensión cortante la rodeaba, el monstruo sabía que estaba cerca del triunfo. Una batalla silenciosa se libraba en su interior. Clara debía elegir: seguir a la figura que suplicaba su nombre o aferrarse a sus recuerdos, a la verdad que siempre había sabido. La habitación titilaba, a punto de romperse. Clara podía sentir que la decisión final estaba a la vuelta de la esquina. ¿A quién elegirás, Clara?, resonó una voz,
Más espeluznante que nunca, en el instante culminante, el amuleto comenzó a morir, la luz palpitando mientras la oscuridad la envolvía. Era el momento del sacrificio. ¿Podría encontrar la respuesta a su angustia o caería como todos los demás? Elige, Clara. Resonó la desesperación a su alrededor, mientras las sombras se lanzaban hacia ella para reclamar su elección. La oscuridad, palpable y voraz, la acechaba ansiosa por su respuesta y la pregunta quedó colgando en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a ir para salvar a aquellos que amaba? Clara sintió una punzada en el corazón. Cada latido resonaba con la presión de su elección. Las imágenes de su abuela, su rostro sereno lleno de amor, se mezclaban con el terror de la sombra que se cernía sobre ella. Se esforzó por recordar la voz de su abuela en los momentos más oscuros de su vida. Siempre debes buscar la luz, Clara. Pero esa luz, en ese instante, parecía un susurro lejano. La sombra se abalanzó, los tentáculos alcanzaban la luz en un juego de fuerzas, una danza macabra entre la esperanza y la desesperación. Clara apretó el amuleto con todas sus fuerzas, su fe temblando entre las manos. No. No te dejaré ganar, gritó, sintiéndose más como una guerrera que una víctima. Dame tu luz. Te devorará por completo. La voz del monstruo se transformó en un coro de risas burlonas, resonando en la habitación como ecos que parecían hundirse en su mente. En aquel momento, un oleaje de recuerdos la bombardeó, cada risa de Leo y cada abrazo de Marta iluminando su visión. El brillo del amuleto se intensificó, desafiando las sombras que intentaban engullirla. Recuerdos, ven a mí. Clara gritó con fervor, sintiendo que esos momentos felices se convertían en su escudo. La figura de la abuela sonrió, pero el rostro se deformó en un gesto macabro. Clara, no te engañes. Es solo una ilusión, un juego que perderás de todos modos. La confusión se convirtió en un torrente de angustia. No eres ella. No eres mi abuela, gritó, comenzando a darse cuenta de cómo el monstruo se alimentaba de su miedo. Debía recordar, debía ser valiente. Este no era el momento de ceder. Elige. La palabra resonó como un trueno en la habitación. Clara cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas. La verdad retumbaba en su interior. La respuesta no residía en la figura de su abuela, sino en el amor que sentía por los que había perdido. No podía dejar que eso se convirtiera en su ruina. Los recuerdos son reales, la luz que traen también lo es, dijo en un susurro casi inaudible. La esfera de luz se volvió un torrente, rompiendo el silencio con una explosión de energía. De repente, la sala estalló en un caos. La sombra, furiosa, se contorsionó en un ataque desesperado, intentando envolverla por completo. Clara sintió como el frío la tocaba, un miedo profundo y paralizante que amenazaba con consumarla. Pero no se detuvo. Ven a mí, luz, gritó con toda su fuerza. Al instante, el amuleto desató una onda de energía deslumbrante. Clara vio un destello de imágenes, momentos, risa, felicidad, amor y en ese instante, la figura de su abuela sonrió por completo. Eso es, Clara, sigue siendo fuerte. La luz se expandió, envolviendo la habitación en una claridad tan intensa que hizo que la sombra retrocediera. El aire se llenó de susurros, sombras retumbando en la distancia mientras el monstruo intentaba escapar de su propia oscuridad. Clara se sintió renovada, cada parte de su ser brillando con aquel valor surgido de la desesperación, pero en medio del brillante resplandor, surgió una grieta en la realidad. Una horrenda luz oscura emergió desde otro rincón del abismo, blackening el brillo que había creado. Con una voz profunda, llena de malevolencia, preguntó, ¿a quién has elegido, Clara? ¿Qué recordarás ahora? El terror se deslizó en su pecho. El monstruo había sido solo una parte de un sueño compartido. La otra parte nunca había estado lejos. Clara comprendió que su tormento apenas comenzaba. Tú eres la siguiente, gritó una voz familiar desde las sombras susurrantes, fusionándose en el eco de sus pensamientos. Aquel eco resonó en su mente como un tambor, dejando un nuevo dilema atrapado en las entrañas de su ser. Mientras la luz crecía, Clara sabía que debía tomar una decisión. ¿Podrá soportar el peso de su verdad o se hundirá en los abismos de la oscuridad nuevamente? La batalla entre la luz y la sombra apenas comenzaba.
Clara se encontraba en la encrucijada de su vida, el eco de las palabras de su abuela resonando en su mente: siempre debes buscar la luz. Las sombras giraban a su alrededor, su oscuro aliento rozando su piel como un susurro aterrador. Pero ella, con el amuleto en mano, sintió una nueva chispa surgiendo de su interior. Era una mezcla de miedo, valentía y la determinación de no dejar que la oscuridad ganara. «Tú no me controlarás», gritó, lanzando el amuleto hacia el centro de la sala. La luz iluminó cada rincón, revelando las figuras de sus amigos, congeladas en el horror de la sombra. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero mostraban la fortaleza que llevaba dentro. Una oleada de recuerdos la invadió, cada risita, cada momento compartido. En un acto de rebeldía, fusionó esos sentimientos con el poder del amuleto, desafiando a la figura sombría que se reía burlonamente. «El amor que compartimos es más fuerte que tu oscuridad. No me pertenezco a mí misma, me pertenezco a ellos. Y ellos me pertenecen a mí». Con cada palabra, las sombras se retorcían y gritaban, incapaces de soportar la luz que Clara proyectaba. La figura oscura, antes imponente, disminuía, su voz resonaba melancólica: «¿Por qué luchas, Clara? En el fondo sabes que siempre te alcanzaré». Pero Clara no vaciló. En su mente se dibujó la imagen de su abuela, de su sonrisa recibiéndola en cada clase de vida, de amor y esperanza. «No eres mi abuela. Eres solo un eco de mi miedo», reflexionó. Con fuerza, empujó el amuleto aún más hacia adelante, como si conectase no solo con los recuerdos, sino con la esencia misma de lo que la hacía fuerte. Un destello estalló, y la sala vibró con una energía intensa. La figura sombría se desdibujó, gritando en un tono que retumbaba por el aire: «No puedes escapar de mí. Siempre estaré en tu sombra». El alarido se desvaneció poco a poco mientras la luz inundó cada rincón. Las sombras se desmoronaban, liberando a Leo y Marta, quienes emergieron aturdidos, pero vivos. Clara corrió hacia ellos, sus corazones latiendo al unísono, cada pulso marcando el triunfo sobre la oscuridad. Usaron su amor y amistad como poderoso escudo. «¿Estás bien?», preguntó Leo, casi incrédulo, mientras se abrazaban. La angustia había terminado, pero el serrucho de la historia sombría permanecía aún latente, un recordatorio de lo que casi había sucedido. Clara, sintiendo aún la energía del amuleto, supo que su lucha había cambiado, que aunque la oscuridad había retrocedido, nunca podría desaparecer del todo. «Lo logramos», dijo Marta, aún con lágrimas en los ojos. «¿Pero y si vuelve?». El destino del trío pendía de un hilo, y Clara se dio cuenta de que la lucha no solo era con lo exterior, sino también una decisión permanente de mantenerse unidos. «Lo venceremos siempre que estemos juntos», respondió Clara, la determinación brillando en sus ojos. «No se trata de erradicar la oscuridad, se trata de aprender a vivir con ella, de transformar su poder en nuestra luz». Juntos, abandonaron el sótano, dejando atrás el pasto de sombras y el eco de susurros que habían intentado despojarlos de sus vidas. A medida que salían a la luz de la mañana, Clara sintió una nueva esperanza surgiendo en su pecho. La vida continuaría, con sus retos, pero ahora, la había enfrentado al abismo más oscuro. No solo había encontrado su fuerza, sino que había aprendido que la comunidad, el amor y la amistad serían sus armas más poderosas. La oscuridad podría siempre acechar, pero nunca podría vencerlos. Mientras caminaban hacia el amanecer, una nueva celebración comenzaba, donde la luz y la sombra bailarían juntas en un eterno equilibrio, un recordatorio de que la verdadera victoria reside en la verdad y la conexión entre ellos, y así, Clara resolvió que su historia no debía ser olvidada ni oculta entre las sombras. Decidió documentar la experiencia y compartirla con el mundo, dejando constancia de su lucha. Al fin y al cabo, su historia no solo era suya. Era un legado de coraje para todos los que alguna vez habían sentido que la oscuridad comenzaba a tragárselos. «Recuerda, siempre habrá luz después de la sombra», susurró, entre risas y abrazos, mientras los rayos del oro del sol bañaban su camino, formando un nuevo relato vibrante y lleno de esperanza. La historia de Clara y su lucha perdura donde a veces los ecos de las sombras pueden regresar, pero donde también el poder de la esperanza siempre brilla más fuerte. No te vayas sin hacer algo importante.
Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y si te gustó lo que viste, dale al botón de like ahora mismo. Así podemos alimentar el algoritmo y seguir creando más contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de esta historia.